Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es lunes 2 de diciembre, el primer día laboral del último mes del año. Vamos a estar hablando sobre un tema fundamental que hace precisamente a la representación que llevan a cabo los congresistas. Y cuando estos, los mismos legisladores, violan el más importante precepto, que es la de representar a la gente, al pueblo, y de esta manera se alzan con sumas de dinero sin el consentimiento de la gente. Es muy importante que en el Paraguay comprendamos de una vez por todas que los funcionarios, y en particular los que fungen en el poder legislativo, en el Congreso, no sigan haciendo lo que se les da la gana en contraposición a los principios y por sobre todas las cosas a los intereses de la gente que de una u otra manera le estamos pagando sus importantes ingresos. Empezamos. El más importante tema que tuvimos la semana pasada fue el relacionado al aumento de los congresistas en prácticamente 6 millones de guaraníes. La gran pregunta que tenemos que hacernos es si realmente ese monto se correspondía o no. La respuesta es obviamente negativa. El segundo punto importante es si realmente nosotros tenemos que basar nuestra argumentación hoy en el programa, si realmente ese 0,5, 0,02 que de alguna manera incide en el presupuesto es alto o mucho. Y aquí hay un problema realmente que a mí me llama mucho la atención cuando varias personas alegan todavía hasta hoy que ese 0,02% o 0,05% que apenas va a afectar el presupuesto no debería ser motivo alguno para que nosotros de alguna manera tengamos que finalmente estar discutiendo o haciéndonos eco de lo que se hizo en el Congreso. El problema no es una cuestión meramente numérica, porque si nosotros analizamos ese porcentaje, de luego un 0,02, 0,05 es exiguo. Pero cuando nosotros lo representamos con relación a lo que significa todo el presupuesto, es una suma importante. Pero vuelvo a insistir, el problema no es la cantidad de dinero. El problema de fondo es el siguiente. ¿Pueden los legisladores autoasignarse montos de dinero en un momento en donde la economía paraguaya ciertamente está lentamente despegando y está llevándose a cabo tareas muy importantes, especialmente del Ejecutivo, y que también ciertamente el Congreso está acompañando? Pero ocurre que con el deseo precisamente de seguir ganando, con esa suerte de avaricia que solamente le corresponde a las personas que, sabiendo que ya cuentan con un importante ingreso, todavía más inciden y le dan lo que se denomina una bofetada a la gente. Y esto no está bien. No es solamente una cuestión numérica, insisto, sobre lo que estamos hablando. No es solamente 6 millones de guaraníes, que de hecho sin duda alguna lo es. El problema de fondo que nosotros aquí tenemos que realmente de una vez por todas entender como Paraguay, y esto sucede de hecho en todas partes del mundo, es si una persona a quien la gente le está pagando su sueldo a través de sus impuestos puede o no autoasignarse sueldos y directamente ya para el próximo año tener ese ingreso. Y la respuesta es que no se puede hacer eso. En el año de 1980, en la década de 1980, les quiero contar una anécdota para entender esta cuestión. Ingresó en el Congreso de los Estados Unidos un proyecto de ley para autoasignación precisamente de ingresos de los congresistas. Cuando ingresó ese proyecto, que nadie pensó que iba de alguna manera a ir pasando
todos aquellos requisitos que hacen precisamente a la presentación de un documento tan importante como un proyecto de ley, porque un proyecto de ley pasa por las comisiones y directamente luego pasa al plenario. Esto es muy importante porque ocurre aquí en Paraguay, en Argentina, en Estados Unidos, Canadá, Francia, en todos los países del mundo. El proceso es así. Se inicia el proceso para el tratamiento de un proyecto a través, en primer lugar, de un pronunciamiento, un anteproyecto que realiza un legislador o un grupo de personas que deben de alguna manera contar con una cantidad mínima de firmas. Luego eso ingresa por secretaría y posteriormente pasa a las comisiones. Las comisiones de luego que se tienen que expedir, las comisiones de constitucional, la comisión de recursos, la comisión de presupuestos, la comisión de técnica legislativa, las comisiones correspondientes que hacen a lo que se llama precisamente el manejo de todos los recursos y si es o no o está disponible esa cantidad de dinero. Pero lo más importante todavía, y en realidad, es si pasa o no por la Comisión Constitucional. Entonces ahí está el problema. En Estados Unidos, cuando se trató de llevar a cabo este aumento, y esto le quería comentar antes ya de ingresar al tema aquí de Paraguay, el rechazo fue tan grande por parte de la ciudadanía norteamericana cuando se enteró de eso. El rechazo fue por parte de la ciudadanía, de los medios de comunicación e incluso cuando los propios legisladores se dieron cuenta que estaba ingresando ese proyecto, se presentó ese proyecto y los legisladores en su totalidad rechazaron autoasignarse los sueldos. Esto ocurrió en la década de 1980 en los Estados Unidos y la pregunta es, ¿por qué un proyecto de ley por el cual unas personas en carácter de legisladores rechazan in totum, así, sin ningún tipo de discusión, un aumento de sus sueldos? Y aquí, ese proyecto de ley que está en el presupuesto, en este caso aquí en Paraguay, pues se acepta. ¿Qué es lo que está pasando? En primer lugar, hay que ser sinceros. Nosotros tenemos una cuestión de orden legal que no está realmente contemplado en nuestro ordenamiento jurídico. Hay lo que se denomina un vacío legal, una laguna legal, le dicen las personas que están en el tema. Y de esta manera, la laguna legal hace que finalmente la persona o los legisladores que pretendan autoasignarse sus sueldos, por supuesto, no tienen ninguna inhibición más que aquella que es de orden moral, que es la más importante desde luego. Entonces no se podría desde luego una persona autoasignar porque obviamente estaría precisamente conspirando o violando preceptos tan sencillos como la de autoasignarse un sueldo sin tener ningún tipo finalmente de contratiempos. El problema entonces aquí en Paraguay es en primer lugar de orden moral. Hay que incluir en una ley y especialmente en una reforma constitucional cuando esto se haga posible, lo siguiente, y sería básicamente así. Yo estuve pensando y creo que analizando esta cuestión, por supuesto que hay que darle todavía algunos detalles, pero básicamente el proyecto, que puede ser por ley e incluso debería luego tornarse de carácter constitucional, podría decir de esta manera: los legisladores no podrán autoasignarse sueldos, emolumentos, privilegios ni ningún tipo de recursos a su favor mientras dure el periodo de su mandato. Asimismo, son dos líneas y esto que acabo de decir, nosotros pasamos allí en una computadora, digamos, yo creo que van a ser exactamente dos líneas. Entonces, de esa manera, en términos totalmente de la ley, no se podrá llevar a cabo y no se podría haber llevado a cabo ese aumento de autoasignación, digamos, de sueldos que hace unos días atrás ocurrió precisamente en el Senado. Y de esta manera
estaría prohibido en la misma legislación e incluso diría yo en la misma Constitución que no se podrán hacer asignación de sueldos. Si existiere una asignación, que de hecho se tiene que hacer una asignación, por supuesto, de las dietas y de los sueldos finalmente de los legisladores, pues de esta manera, si llegaran a ellos a aprobar esa asignación, pues solamente va a ser posible su ejecución presupuestaria para el siguiente periodo. Es decir, los legisladores que aprueban eso no van a poder tener ese beneficio, sino que cuando ocurra el siguiente periodo. Pero no podrá incluso ser beneficiario aquel que está haciendo una reelección, cuestión que también hay que tomar en cuenta. En pocas palabras, la cuestión es de orden normativo de lo que ahora mismo estoy hablando, pero no termina en el orden normativo. En realidad también es una cuestión de orden moral, es una cuestión también de representación y conocer lo que se llama la teoría de la representación política, que aquí en nuestro país, por lo visto, todavía no la tenemos totalmente clara en su verdadera acepción. Entonces por eso tenemos estos tipos de desvaríos, estas formas de conductas que atentan contra el ciudadano común. Cuando se hacen estos tipos de decisiones en la legislatura, lo que tenemos es un distanciamiento cada vez más lejos del sentir del pueblo. Entonces, cuando yo menciono el término pueblo, quiero dejar bien en claro que esa acepción que corresponde, por supuesto, a la filosofía y al derecho político, no es muy difícil de entender. En realidad, el pueblo es una acepción genérica, ciertamente, pero que tiene un significado preciso y es muy claro. El pueblo significa, básicamente, para hacerla todavía más fácil, las personas, los ciudadanos, que no estando en la categoría de funcionarios o legisladores, en este caso, son los que pagan el dinero a los legisladores y por lo tanto, cuando el pueblo, o sea, la gente de todas las clases socioeconómicas, rica, de clase media o pobres, que son los que pagamos los sueldos de los legisladores, entonces va a venir una recomposición, porque es algo muy importante entender eso. Pero cuando los legisladores o cuando el Estado como una organización empieza a estar cada vez más lejos del sentir de la gente, del trabajo que lleva la gente, esa persona, y miles son las personas que se levantan temprano en nuestro país, 4:30, 5 máximo, incluso 5 de la mañana se van a sus puestos de trabajo, tienen que tomar 2, 3 ómnibus y están ganando realmente unos ingresos que no se corresponden realmente comparado con lo que ganan los legisladores. Un legislador gana más de 35 millones de guaraníes y eso es lo que está en términos formales. Después lo que hay, después los extras, por supuesto, son todavía más. Tema de combustible, temas relacionados a seguros médicos. Todas esas cuestiones tienen que sacarse del presupuesto. El sueldo es un concepto contable concreto. Por eso es que en las cuestiones básicas de la contabilidad se estudia o está la cuenta sueldos y jornales. Entonces, esa es la forma concreta. Ahora, si también se le va a agregar un beneficio más, pues eso no es ya un sueldo, es un beneficio que puede tener totalmente, y yo estoy totalmente de acuerdo que eso suceda en el sector privado, pero en el sector público, el sueldo es el sueldo que tiene el legislador. Si a ese sueldo le agregamos nosotros cupo de combustible,
pues estamos creando en la propia ley un privilegio. El privilegio significa que una persona está teniendo una asignación, en este caso de dinero, que ya no se compadece realmente o no es realmente la actividad que él debe llevar a cabo. Al legislador se le paga, al funcionario se le paga por hacer ese trabajo. Legislar, hablar con la gente, por supuesto, y ver qué leyes se pueden hacer y qué leyes también, y esto es más importante quizás también, especialmente en nuestro país, qué leyes podemos derogar. Porque acá pues está la idea esa de que cuanto más leyes tenemos es mejor. Y suelo ver eso en los medios de prensa a veces que incluso le quieren premiar al legislador que más leyes presentó. Y eso pues es un error gravísimo. Eso pues es tan grave y es tan ridículo que precisamente muchas veces se presentan cualquier tipo de leyes. Entonces a ese se le premia porque supuestamente presentó más leyes. Esto es lo más ridículo que le puede suceder a cualquier país. Entonces el legislador le contrata nomás a una persona y le dice, haceme pues para estos 2, 3 meses necesito por lo menos que me haga 2, 3 proyectos. Vamos a presentar, pero quiero que figure. Así son ellos. Y en consecuencia, ¿qué tipo de realmente de representación nosotros tenemos? El hecho de hacer más leyes no significa que uno sea un buen legislador. Al contrario, en los países estatistas, en los países donde tenemos una inflación de leyes que no tienen muchas veces razón de ser, pues en realidad lo que deberíamos es premiar a aquellos que empiezan a derogar las leyes. Es decir, a aquellos que empiezan a sacar del orden normativo y de esta manera nos desligamos de las ataduras que tienen las leyes. Y cuando nos desligamos de las ataduras de las leyes, pues somos más libres. Somos más libres. Imagínense ustedes lo que sería, por ejemplo, que un legislador, que no lo va a hacer de luego, porque primero no tiene la idea y no tiene las agallas para presentar, por ejemplo, vamos, señor, a derogar el impuesto a la renta personal. Nosotros, en cambio, en unos días más vamos a presentar eso. Ya les anuncio aquí por BM Online y el canal 21, le estamos anunciando que ya tenemos prácticamente preparado todo el anteproyecto de ley y vamos a estar presentando. Y vamos a estar presentando no porque queramos hacer una figuración en los medios de comunicación, porque no necesitamos eso. Porque creemos, las personas que vamos a presentar esto, que ese impuesto a la renta personal debe ser derogado. O sea, tiene que salir del orden normativo, jurídico, tributario que hoy tiene nuestro país. Vamos a empezar por eso. Y esperamos, esto le hago así como una suerte de primicia, que la gente, eso vamos a poner en las redes sociales, vamos a poner, por supuesto, de acuerdo a los rigores que establece también el Tribunal Superior de Justicia Electoral, y de esa manera, porque es todo un mecanismo, hay una burocracia inmensa que hemos tenido que de alguna manera llevar a cabo para ya prácticamente tener predispuesto esta derogación. Entonces hay que hacer varias consultas, hay que tener varios elementos que hacen precisamente a la autorización que te tiene que dar el Tribunal Superior de Justicia Electoral, y de esa manera establecer todos los rigores legales que hoy tenemos. Por supuesto, rigores con los cuales también le hacemos crítica, porque realmente para presentar una iniciativa popular como la que nosotros vamos a hacer en estos días, significa estar pasando realmente por una burocracia que lamentablemente debería ser mucho más fácil para de esa manera la gente, ¿por qué no? No digo solamente el impuesto a la renta personal, sino otras demás legislaciones también se puedan llevar a cabo. ¿Por qué no? Si vamos a ir, por ejemplo, en el terreno municipal, yo les puedo asegurar que allí sí que hay mucho, y vamos a ir viendo también ese tema. En el terreno municipal, es decir, de los municipios, que es el contacto directo del ciudadano común con sus autoridades, hay mucha tela por cortar.
Porque ocurre que uno quiere hacer un mejoramiento, por ejemplo, una muralla. Querés cortar un árbol. Vamos a ir a un ejemplo así sencillo. Querés cortar un árbol y tenés que pasar por una serie ahí, finalmente, de condicionantes que hablan de que el árbol, por cierto, se está por caer por la muralla del vecino o se está por caer en la vereda. Y ocurre que no lo podés cortar, porque si lo cortás te multan. Y si te multan y algo pasa, cualquier cosa, entonces vos sos culpable. Y eso no está bien. O el caso, por ejemplo, de personas que tienen pequeñas y medianas empresas y que desean que la constitución de su empresa se pueda llevar mucho más rápido que hoy se hace. Y ocurre que la propia municipalidad, y estoy hablando de las municipalidades del Paraguay, te ponen trabas tan ridículamente establecidas que realmente eso debería ser mucho más fácil. Por ejemplo, una persona quiere poner un negocio y quiere hacerlo de una manera así realmente legal, que es lo que corresponde también, desde luego. Pero ocurre que querés colocar tu cartel donde diga que vos tenés una empresa de mandatos o tenés una pequeña empresa de realizar ciertas actividades gastronómicas y eso tenés que estar pagando. Nuevamente, pero para pagar previamente tenés que hacer la nota, tiene que pasar por la comisión respectiva, etcétera, etcétera. En pocas palabras, un infierno. Eso es un infierno, el infierno de la burocracia, cuando debería ser precisamente todo más sencillo. ¿Por qué se tiene que pasar por todo este proceso? Hablo nomás sobre estos ejemplos que le acabo de citar, para que ustedes vean que muchas de las cosas que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos para de alguna manera trabajar o llevar y tener un ingreso, en realidad es torpedeado, es impedido, obstaculizado por los mismos que dicen ser nuestros representantes, a los cuales ya le estamos pagando. O sea, uno le está pagando a una persona para que te facilite el trabajo. Es lo mismo que uno tenga una persona en la casa y le diga, señor, acá usted tiene, yo quiero que usted se vaya al supermercado y tráigame esto. Y ocurre que le das, supongamos, un 100.000, un 150.000. Y resulta ser que viene y te dice, señor, no me dio la plata. ¿Y qué trajo usted? Y traje solamente esto. Pero voy a revisar un poco lo que trajo. Y ocurre que en realidad, en vez de gastar los 150.000, te gastó 80.000. ¿Y qué pasó con el resto? Y eso tuve que utilizarlo en otras cosas. ¿Pero en qué cosas utilizaste? No hay problema, entiendo que utilizaste en otras cosas, pero ¿en qué cosas? Y no te dice. Y lo que trajo a tu casa, al cual vos le pagaste a esta persona, ocurre que no son de calidad. Te compró un tomate, te compró leche, todo de mala calidad o ya pasados. Entonces uno no puede hacer nada. Aquí hay un problema grave. Hay un problema de representación. O sea, las personas a las cuales nosotros le confiamos circunstancialmente y temporalmente una actividad debe facilitarnos nuestra vida. Pero si las personas a quienes nosotros le pagamos ya, y de paso le pagamos y de manera suficiente, con una suma de dinero que es 10 veces más, incluso 14 veces más en este caso, de lo que se gana con sueldo mínimo, pues entonces hay un problema. Y el problema es que estas personas ya no son nuestros representantes. Entonces, cuando una persona ya no es mi representante, entonces tenemos todo el derecho de realizar algo que se llama la revocación del mandato. Y acá vamos a una cuestión importante que también vamos a ir pensando en algún momento presentarlo o de alguna manera ya empezar a hablarlo. Nosotros los ciudadanos paraguayos, usted señor, que se desvela por llevar el pan a sus hogares, tenemos que tener el derecho, tenemos que tener la posibilidad en la ley
de hacer lo que se llama la revocación del mandato. Y la revocación del mandato dice que cuando un grupo de personas o una determinada persona en su carácter de funcionario, legislador, de manera alevosa, premeditada, intencional, que no tiene ningún tipo de argumento para llevar a cabo una actividad y lo hace en contra nuestra, pues le tenemos que revocar el mandato. Revocar el mandato significa sacarle su cualidad de legislador, sacarle su cualidad de concejal o intendente, cualquiera sea el cargo. La revocación del mandato, en consecuencia, se vuelve una necesidad imperiosa en nuestro país. En consecuencia, hay dos cuestiones que tenemos que aquí redondear. Primero, tenemos que tener una ley y también en la propia Constitución una normativa que diga, tal como dije al comienzo del programa, los legisladores, igualmente los concejales, no podrán, todos los funcionarios públicos de hecho, para hacerla más todavía mejor todavía, porque tenemos que realmente hacer bien esto, no podrán autoasignarse sueldos y esa autoasignación solamente podrá ser efectiva para el siguiente mandato para aquellos que no fueron reelectos. O sea, si por ejemplo una persona se autoasigna un sueldo y va a tener la posibilidad para que se haga para el siguiente periodo, supongamos para el 2028, y esa persona es reelecta, pues ese aumento de sueldo a él no le va a ser efectivo. Le podrá ser efectivo a los otros, pero a esa persona que votó no le podrá finalmente beneficiar. Eso sí que es un candado, señores. Tenemos que ir poniéndole candado a esta gente. ¿Por qué? Porque ellos no quieren poner cadenas. Entonces, cuando ellos quieren ponernos candado, nosotros le tenemos que poner realmente algo que se llama limitaciones al poder. Las limitaciones al poder son fundamentales. El orden constitucional de la libertad requiere de ponerle candados, límites al poder. Si nosotros no le colocamos límite al poder y no le decimos a los que fungen de funcionarios, miren señores, está bien que ustedes vengan y quieran ser candidatos, me parece muy bien, pero ustedes no pueden tener una liberalidad en sus actuaciones. Ustedes no pueden hacer lo que se les antoja. Ya están ganando más de 30 millones de guaraníes. Y ocurre que ese chipero, esa modista, esa persona que está vendiendo comida, está ahí todos los meses viendo si puede pagar su luz, su agua. Primero tiene que estar viendo si paga su luz, su agua y si puede irse al mercado a comprar algo para al menos comer fruta o carne. Y ustedes, que realmente son unos irresponsables y que se merecen el repudio del pueblo, se autoasignan unos sueldos contradiciendo el principio de la representación. Esto, señores, se tiene que acabar. Pero para acabar, la contrapropuesta tiene que ser una contrapropuesta bien hecha. Pero algo también muy importante, no basta que exista una acción legislativa contraria a los que dicen ser nuestros representantes para que no hagan esto que se hizo, sino que también la gente empieza a darse cuenta que si nosotros no nos manifestamos, pues esto va a seguir así. Miren que lo que le estoy diciendo no me refiero solamente a lo que sucedió días atrás en el Congreso, me refiero también a lo que pasa en las municipalidades. Y acuérdense lo que les voy a decir, que de hecho ya se hizo, pero estoy seguro que van a presentar las famosas adendas. A mí cuando yo escucho esas palabras así que parecen técnicas, me tiro así en la vereda y me río. Pero también es una tragedia eso. Me río, pero también lo veo como una tragedia. Así. Le dicen pues la adenda. ¿Y qué es la adenda que van a presentar? Acuérdense de mí lo que les estoy diciendo. En las municipalidades van a emitir bonos para pagar el sueldo y el aguinaldo a los funcionarios públicos y alzarse unos ingresos a los concejales y a los intendentes. Acuérdense de mí, va a ocurrir. Estos señores se tienen que acabar.
Y se tiene que acabar porque o si no, el descontento de la gente va a llegar a un estadio en donde ya no va a haber retorno, porque la gente se va a sublevar. No está bien, es inmoral, no es correcto burlarse de una persona que no tiene los ingresos suficientes para ni tan siquiera cumplir con los servicios esenciales para una vida que de alguna manera tiene que ser buena. Tener agua potable, electricidad, poder irse al supermercado, al mercado, comprarse una buena comida para el fin de educarle a sus hijos. Y si el sistema educativo, que por cierto es una porquería, entonces por lo menos los padres de familia le puedan dar a sus hijos, qué sé yo, con un extra otra vez, porque el sistema educativo no les da el sistema educativo. ¿Por qué no? Los padres de familia tienen todo el derecho a que finalmente sus hijos puedan estudiar baile, puedan estudiar danza, puedan estudiar algún instrumento musical, puedan estudiar algún idioma. Entonces, todo eso son recursos. Todo eso es dinero. Y el dinero no viene de los árboles. No es que uno tiene en el fondo de su casa, como algunos, estos legisladores, estos concejales y estos intendentes creen, de que la gente se va allí y saca un 100.000 guaraníes. Ay, mira, hoy voy a sacar un 400.000 para la media mañana, te dicen. 400.000 ya puede gastar en una media mañana. Cuando que 400.000 muchos están gastando en 3 semanas. Esto, señores, es el anticipo de algo que no está bien. Y esto ya ocurrió en la historia. Llega un momento dado que la gente se hastía. ¿Qué es lo que significa el hastío? Es cuando ya no se soporta el grado de injusticia. Los que de alguna manera pueden sortear y pasar fin de mes, por supuesto, también tenemos que considerar a aquellos que no lo pueden hacer. Nosotros tenemos que tener simpatía. No estoy diciendo que hay que darle a todas las personas un subsidio, regalarle plata, pero tenemos que tener empatía hacia los más vulnerables, hacia las personas que no tienen esa capacidad por A, motivos que nosotros de alguna manera tenemos, porque tenemos que colocarnos también en el lugar de nuestro prójimo. Y ocurre que nuestro prójimo en los países subdesarrollados, porque ese es el caso del Paraguay y de Latinoamérica, que no me vengan a decir ahora que, no, Paraguay, no, de Latinoamérica, de América del Sur, Centroamérica y América del Sur, es realmente de unas situaciones económicas que no son muy cómodas, no son nada cómodas. Y en consecuencia, ¿de dónde entonces, qué es lo que está pasando para que esta gente realmente quieran alzarse con más dinero sin tan siquiera pensar o mencionar lo que se podría llevar a cabo con ese dinero que hoy van a cobrar? Pero se podrían hacer muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Con los 6 millones que cada legislador se va a ganar, pues, ¿por qué no? Ese dinero se podría estar destinando especialmente para los niños huérfanos. Para los niños y las niñas, de luego, que tienen alguna enfermedad y cuyos padres no pueden pagar su tratamiento. ¿O acaso eso no se puede? Pero por supuesto que se puede. Lo que pasa es que este grupo de fascinerosos y traidores, porque esa es una traición, señores, ellos dicen y alegan ¿qué es lo que tanto el 0,02? Eso no es nada en el presupuesto. Pues yo diría que cuando una persona tiene un aumento de 6 millones, me parece que ese 0,02 o 0,05, como algunos alegaron, es una buena plata. Usted señor, si yo le digo, mire doña María o don José, usted que me está viendo, que alguna vez va a mirar probablemente este video, ¿qué le parece
a partir de enero usted va a ganar 6 millones más. ¿Qué cree que usted va a decir? Me parece que se va a alegrar, ¿no es cierto? ¿Y quién no se va a alegrar? Yo me voy a alegrar también, por supuesto. Si alguien me dice, a partir del 1 de enero ya le corre sus 6 millones de guaraníes. Más de lo que ya estás ganando. Y para colmo, estas personas ya están ganando 35 millones y 6 millones más otra vez. Pues viva la pepa, señores. Qué fácil es así la vida. Por supuesto, es fácil la vida cuando uno le saca al otro, a tu prójimo, le saca la plata que debería tener en su bolsillo. Por eso que es muy importante limitar el poder político. El poder político es un problema cuando el poder político vive a espaldas de la gente. Y cuando el poder político vive a espaldas de la gente, quiere decir que estamos ante una situación que se denomina traición. Es una traición lo que se está haciendo. Al contrario, lo que deberían hacer los legisladores, todos los funcionarios que ganan más de 10 millones de guaraníes, acá le doy otra idea, los concejales que no hacen nada, los concejales y los intendentes, inservibles, inútiles, pues deberían decir, señores, vamos a rebajar nuestro sueldo. Mira, porque este tipo es un soñador, me estará diciendo. Pues soy un soñador entonces. Que se bajen sus sueldos, señores. O si no, el pueblo le va a despojar de una manera violenta. Y no estoy acá diciendo algo de lo cual yo me voy a arrepentir. Porque si nosotros no recuperamos el concepto de la ciudadanía responsable y que le controla al poder político, pues el poder político o el poder del Estado, que es lo mismo, de luego, porque el poder político es lo que hace que crezca el Estado. Y en consecuencia, ese Estado nos va a sacar nuestro presente y nuestro futuro. Y no está bien que por obra y gracia de unos cuantos testarudos, ladrones, delincuentes, vengan a nosotros a querer decirnos que nosotros somos dueños de ustedes. O sea, ellos nos están diciendo, no te preocupes, seguí nomás con tu sueldo. Seguí nomás no consiguiendo trabajo. Yo les suelo ver a jóvenes que se van deambulando así con su carpetita buscando tener un trabajo porque lo que quieren es pagar su universidad. No pueden ya seguir en la universidad porque no encuentran un lugar. Y de luego la Universidad Nacional, que se dice que es pública, pues ya no es pública, señores. No es una universidad pública la Universidad Nacional. Pero por favor, si los cupos para ingresar en cualquier facultad son cada vez mínimos. ¿Y por qué? No es porque falte dinero, señores. Es porque se tragan todo el dinero. Y al tragarse dinero, desde luego, uno quiere ingresar a una facultad para una determinada carrera que es muy importante, por ejemplo, para el Paraguay. Vamos a suponer ingeniería, vamos a suponer medicina. Son carreras importantes que el Paraguay necesita. Pero ¿cuánto es el cupo? 100, 80. ¿Cuántos se presentan? 2000. ¿Y quiénes son los que ingresan? Y bueno, ahí está el tema, señores. Entonces tenemos que empezar a poner los puntos sobre las íes. Pero yo no lo hago solamente desde el punto de vista meramente enunciativo. Ya le anuncio que en contados días más ya tenemos prácticamente todo preparado, desde luego, y haciendo todos los trámites correspondientes, pero sobre todo la cosa es lo que tenemos aquí, la idea correcta, señores. Y la idea correcta establecida en un proyecto de ley por el cual el pueblo se va a manifestar para derogar el impuesto a la renta personal es el inicio de lo que se llama la disminución del poder del Estado. Vamos a disminuir el poder del Estado. Pero para llevarlo a cabo, yo les pido a aquellos agoreros del pasado, a los que por ave motivos son capaces de no apoyar lo que nosotros vamos a hacer, porque nosotros obviamente lo vamos a hacer los hacedores y ahí se van a quedar, no van a decir nada. A mí me resbala que no digan y no hagan nada, desde luego, porque yo los conozco, pero así, a puntillas. Pero que al menos le diga a sus hijos, a sus parientes, mira un poco esto
¿qué te parece? Ven a vos si podés apoyar este proyecto. Entonces, cuando le diga por ahí a alguien, ¿usted por qué no ve? No, no me cae bien esa persona. Eso a mí me rebala realmente, porque yo sé que los cobardes y por eso van a los sumisos y los esclavos, que son muchos, desde luego que no van a estar de acuerdo con lo que yo le estoy diciendo acá, que es la derogación de ese impuesto. Y después vamos a ir con ese otro proyecto de ley, por el cual no más asignación de sueldo. Ningún legislador, concejal o intendente, en cualquier estadio donde pueda tener autoasignación de sueldo, se podrá llevar a cabo y tendrá efecto ese aumento en el periodo legislativo en el cual está ejerciendo su mandato. Podrá ser efectivo ese aumento para el siguiente periodo, pero no para los que son reelectos. Porque entonces sería muy fácil la trampita, ¿no es cierto? Una persona agarra, se autoaumenta y como sabe que va a ser reelecto, pues obviamente en el siguiente periodo va a tener finalmente ese aumento. Así vamos a ir de a poco. No va a ser fácil desde luego llevar a cabo esto que le estoy diciendo, pero es posible hacerlo. Y es posible hacerlo porque el pueblo, o sea, la gente trabajadora, las pequeñas y medianas empresas, todas las personas sin excepción, estamos hartos de que estos personajes sigan metiendo sus manos en nuestros bolsillos y no hay ningún tipo de contraprestación real, pese a que ganan demasiado bien. Y es ganar demasiado bien que un concejal esté ganando 25 millones de guaraníes mensuales, que un legislador esté ganando 38 y hasta 40 millones de guaraníes, como va a suceder ahora, no está bien. Y lo que no está bien, sencillamente hay que cambiarlo.